Bueno, acá estamos. En las próximas clases tenemos intención de hacer algunas prácticas de laboratorio. em, Como acá vemos, rectificador de media onda con capacitor, con un capacitor más grande, rectificador de onda completa, rectificador de onda completa con capacitor. Y un poquito más adelante ya empezaríamos con los reguladores de tensión con diodo Zener. Pero hay una cuestión. Las prácticas de laboratorio no es algo que simplemente agarro los componentes, los revoleo en un protoboard y veo qué sale. Em, Se puede aprender de esa forma, digamos, por exploración y tratar de entender qué está sucediendo, pero creo yo que no es la mejor manera, ¿sí? Em, Al momento de hacer una práctica de laboratorio se presentan varios desafíos simultáneamente, ¿sí? Esos desafíos están relacionados con todos los saberes previos que de alguna manera lo habilitan a uno a poder llevar adelante estas prácticas, ¿no? En este caso, bueno, tenemos todo el marco teórico que podemos resumirlo en el módulo uno de este curso, que básicamente es toda la aplicación de ley de Ohm y leyes de Kirchhoff para analizar algunas mallas, algunos circuitos y demás. Nosotros acá tal vez estemos trabajando con mallas sencillitas, digo, no es tan complejo, ¿sí? Tenemos acá una única malla si se quiere, habrá tres tensiones involucradas, pero, por ejemplo, estaría bueno en algún momento plantear la segunda ley de Kirchhoff y poder interpretar qué está pasando con las tensiones, ¿sí? Dónde está toda esa tensión aplicada, por ejemplo. Así que bueno, el módulo uno es uno de los requisitos que nos dejan a nosotros bien parados para empezar a analizar lo que está sucediendo. Digo, no es una cuestión meramente de coloco las cosas en el protoboard, veo un dibujito en la pantalla del osciloscopio y nada más. ¿Sí? La idea también es, a través de la información que me ofrecen los instrumentos, tratar de entender qué es lo que está pasando. Así que bueno, todo el módulo uno es la parte de fundamentos modelos circuitales. Vamos a abreviarlo como FMC. Y además el conocimiento de algunos componentes involucrados. Eh, los componentes involucrados en estas prácticas, básicamente, y por ahora, se trata de un transformador, ¿sí? En este caso sería comprender cuáles son las formas de onda, la clasificación de esa señal, qué tipo de señal es, eh, sus características en cuanto también al valor medio cuadrático, ¿sí? El comportamiento de los diodos, distintos tipos de diodos. Hasta ahora ya ensayamos diodo rectificador o el diodo común, ¿sí? Y diodo Zener. Y después tenemos una resistencia que puede parecer poca cosa, pero la resistencia nos va a ayudar muchísimo a entender lo que está sucediendo con la corriente, porque por ley de Ohm, y como ya lo venimos trabajando desde antes, la resistencia es un componente bastante macanudo, donde la tensión y la corriente tienen una relación lineal, y es bastante predecible. Y de alguna forma nosotros mirando la tensión en una resistencia, también nos va a estar cantando lo que sucede con la corriente. Así que está bueno, digamos, no es una cosita sino más. Bueno, a ver, entonces tenemos como requisitos previos todo lo que es el marco teórico, ¿sí? Las leyes de Ohm, las leyes de Kirchhoff y las características de los componentes que vamos a utilizar. Pero también vamos a tener otros desafíos en cuanto a la parte operativa, ¿sí? Las habilidades operativas involucran, por ejemplo, el uso de un tester para mediciones de tensión, Sí, en funciones de valor medio y valor medio cuadrático. Em, y también saber, digamos, cuando el instrumento está dando un valor sensato o cuando estamos entrando en una medición que tal vez el instrumento que estamos usando no sea el más apropiado, ¿sí? Por ejemplo, los testers de cotillón van a medir valor medio cuadrático de una forma de onda senoidal, lo van a medir muy bien,
pero cualquier otra cosa que no sea senoidal van a dar cualquier banana, cualquier valor, y uno también tiene que tener la mirada crítica de leer el valor del display y decir si es algo sensato o no. Digo, cualquier persona puede leer un display, pero no cualquier persona puede discernir si eso es un valor válido o no, y para eso también está involucrado toda la parte del marco teórico, ¿no? Saber en función del circuito que yo estoy analizando, digo, bueno, yo puedo tener una expectativa de decir, esto se está alimentando, por ejemplo, con, no sé, 20 volt, entonces en ningún momento yo debería tener un valor medido mayor a esa tensión. Y de golpe, si el tester nos marca 30, 35, 40, 70, digo, acá hay algo que huele raro. Entonces, el uso del tester no es simplemente enchufo las puntitas ahí, lo pongo en la función de voltímetro y anoto lo que dice, sino que uno tiene que tener una mirada crítica sobre ese valor que nos está diciendo el tester. De hecho, en la práctica vamos a tener las mediciones con el tester y después las vamos a comprobar con el método gráfico, ¿sí? Así que esto, bueno, conocimiento de valor medio y valor medio cuadrático por el método gráfico también es uno de los requisitos previos para poder hacer esta práctica de laboratorio y poder decir con buen criterio y con valor y con, digamos, con fundamento matemático, decir, no, mira, el valor medio en este sector tendría que dar tanto, alrededor de ese valor. O el valor medio cuadrático tendría que dar tanto, ¿sí? Y el display me está marcando un disparate. Entonces, la práctica de laboratorio, más allá de que se trate de un rectificador de media onda, también nos invita a poder aprender cuando el tester va a medir bastante bien algunas cosas y cuando en realidad el tester no nos va a servir para el tipo de mediciones que estemos haciendo. Y hablando de mediciones de valor medio y valor medio cuadrático, tanto Guille Arévalo como yo contamos con osciloscopios digitales que la miden ambas, las van a medir joyas porque se basan en tomar muestras, que es lo que nos muestra en pantalla casualmente. Así que tenemos otro instrumento más para poder decir si son coherentes entre sí o no, esas mediciones que hagamos. Así que bueno, eso es una de las em, los requisitos operativos o una de los desafíos que se nos van a presentar, ¿no? El uso del tester y ya que lo mencioné, también lógicamente el uso del osciloscopio. Opa. En la práctica está dibujado un osciloscopio analógico, con lo cual me parece lo más lindo para alguien que está aprendiendo está haciendo sus primeras prácticas de laboratorio. El osciloscopio analógico me parece lo mejor a mí porque es la manera de empezar y después cuando te vas al osciloscopio digital es mudar aquellos conocimientos del osciloscopio analógico, entender cómo funciona y por qué. Después te pasas a un osciloscopio digital y es básicamente lo mismo con una pantalla LCD y con menúes. Así que bueno, en principio esta práctica estaba pensada para llevarla adelante con un osciloscopio analógico, pero bueno, se puede hacer tranquilamente con un osciloscopio digital y además tiene esas cositas extra de que el osciloscopio digital nos va a facilitar algunas mediciones. Bueno, y como otro desafío que tenemos, ¿sí? Todo esto simultáneamente metido en la misma práctica, es el volcado de un circuito o de un diagrama o un plano esquemático a un protoboard. Bueno, esto puede ser de todos los desafíos que yo planteo acá, todo esto simultáneamente, ¿sí? Creo que la parte más sencillita de todo esto es la lectura del plano eléctrico, y volcarlo al protoboard. La idea de hoy, casualmente de esta clase, es adelantar toda esa parte para que las próximas clases nos tiramos de cabeza a tener ya todo organizado y todo planificado acerca de cómo vamos a distribuir esos componentes. Ya lo vamos a tener todo planificado y simplemente
aceleramos muchísimo el proceso de armado. De hecho, esto es algo que yo le sugería siempre a mis estudiantes, y es que hay una parte que se puede adelantar. Si decís, bueno, yo el martes a la mañana voy a hacer esta práctica de laboratorio. ¿Qué puedo hacer? Tengo un osciloscopio en casa, tengo un transformador, digo, ¿qué recursos tengo que yo pueda adelantar? Y generalmente no, uno no tiene un laboratorio en casa, especialmente cuando uno es adolescente, estás estudiando electrónica, estás en tu primer año, pero sí hay una parte que uno puede adelantar que es la planificación y la parte de prever los recursos que vamos a necesitar, ¿sí? También planificar cómo voy a distribuir los componentes en el protoboard, y esa parte acelera muchísimo el proceso, porque me ha pasado que se pierde mucho tiempo, eh, de, digo, se pierde porque el tiempo en clase es muy limitado, ¿no? No quiero que se sienta que esto es perder el tiempo, en el sentido de que de las 4 horas de clase, si se destinan mucho tiempo a armar el protoboard, después no queda tanto tiempo para la práctica de laboratorio propiamente, que es tal vez lo más enriquecedor de todo esto. Entonces, si uno es piola, puede anticiparse esa parte y ya venís y en 5 minutos tenés el protoboard armado y te queda mucho más tiempo para la práctica de laboratorio, relevamiento de datos, para copiar todo esto que vos tenés en la pantalla del osciloscopio, volcarlo a un papel, y después hacer el análisis de todo eso, ¿sí? Bueno, comencemos por ver qué nos dice el enunciado. Armar el circuito en protoboard y conectar el osciloscopio en B2 y BL, con lo cual tenemos que identificar dónde están B2 y BL en el circuito. Utilizar la mitad de la pantalla para cada canal, ubicando el cero convenientemente. Usar el atenuador si fuera necesario. Copiar los oscilogramas e indicar la posición de cero. Y las escalas vertical y horizontal. Medir valor medio y valor eficaz con el tester en B2 y BL. Comprobar las mediciones del tester mediante cálculo metodográfico. Dibujar los componentes como fueron colocados en el protoboard, representando las puntas del osciloscopio y cocodrilos, el transformador, el tester, etc. Bien. Bueno, yo lo primero que recomiendo es algo que parece muy de jardincito de infantes, pero es colorear los potenciales o los nodos. En este caso no hay nodos propiamente, pero tenemos los sectores más interesantes del circuito, ¿sí? Permanentemente el enunciado nos habla de B2 y BL, ambos se encuentran en esta malla, ¿sí? B2 hace referencia al secundario del transformador, B1 estará de este lado, correcto, ¿sí? B1 es el suministro eléctrico, ¿sí? La onda senoidal que nos provee, en este caso Edesur, Edenor, lo que sea, nuestro proveedor de suministro eléctrico domiciliario. Nosotros en ningún momento nos vamos a meter de ese lado, obviamente por cuestiones de seguridad, y siempre vamos a estar trabajando con baja tensión, tensiones seguras que puedo manipular, que puedo tocar, no pasa nada. Así que siempre vamos a estar trabajando con las mediciones del lado del secundario, del transformador, ¿sí? Así que cuando dice B2, evidentemente se refiere a la tensión del secundario del transformador, y BL se refiere a la carga, ¿sí? Carga o load en inglés. También eventualmente puede ser que a la carga le llamen burden o burden, no sé cómo se pronuncia, que significa lo mismo. Bien. Em, por otro lado dice que tengo que conectar el osciloscopio en B2 y BL. Bien. B2 está acá y BL está acá. Tenemos un diodo que, como ustedes ya sabrán, va a conducir, se va a polarizar en directa cuando la tensión del ánodo sea mayor que la del cátodo, ¿sí? Entonces, ya podemos suponer que en algún momento se dará esa condición. Bueno, el diodo estará polarizado en directa cuando se dé esta condición, ¿sí? Que el potencial del ánodo y del cátodo sean así como está indicado ahora en pantalla. Y sabemos que en esa condición circulará una corriente en sentido horario y que va a producir una caída de tensión en este sentido sobre la resistencia.
Lo que estoy haciendo ahora es anticiparme al comportamiento del circuito en función de lo que conocemos, ¿sí? El comportamiento del diodo, que se puede polarizar en directa o en inversa. Sabemos que en directa va a conducir corriente y en inversa lo va a bloquear, ¿sí? Bueno, si la corriente circula en sentido horario, también podemos anticipar que esta condición se va a dar cuando la tensión del secundario tenga un potencial mayor arriba y un potencial menor abajo. A ver si puedo acomodar esto un poquito. Ahí va. Entonces, dada esta condición, ¿sí? Dado este análisis en realidad, yo puedo determinar que el circuito va a tener estos potenciales o no circulará corriente, porque cuando el transformador invierta la polaridad, pretende que la corriente circule en sentido contrario y el diodo lo va a bloquear, no permite que circule corriente. Entonces, es así como yo voy a decir que este va a ser el potencial menor del circuito y ya lo voy a empezar a colorear. Le voy a otorgar un color celestito, luz suave. Bien, ahí va. Bueno. Y después, para la tensión del secundario y la tensión de la carga, ahí sí yo tengo que conectar el osciloscopio y voy a usar el canal 1 y canal 2. Esto es una cuestión de caprichito mío y una cuestión de asociar el número 2 con el número 2. Yo siempre voy a usar el canal 2 del osciloscopio para B2, porque coincide el 2 con el 2 y me parece piola, para no hacerlo más confuso al cohete. Entonces voy a usar el canal 2 del osciloscopio. Y además, otra cosa también muy de caprichito mío, es que voy a usar los mismos colores que tenga la pantalla de mi osciloscopio, ¿sí? En mi osciloscopio, el canal 1 es el amarillito, ahí lo apagué, y el canal 2 es el violeta, fucsia o como le quieran llamar. Entonces, cuando yo quiera medir la tensión del secundario, voy a usar el canal 2. Para mí siempre va a ser en fucsia. Y cuando quiera medir la tensión en la carga, será en amarillo. Genial. En este circuito, B2 y BL comparten un potencial eléctrico en común, que justamente es el camino de retorno de la corriente, que es toda la parte que yo pinté ahí abajo en celeste, ¿sí? Como es el camino de retorno, es el menor potencial y es donde yo voy a donde yo voy a colocar el cocodrilo de referencia de ambos canales. Acá se va a dar algo medio raro, que es que voy a empezar a combinar la parte simbólica con la parte física, ¿no? O sea, todo lo que tengo ahí dibujado en pantalla representa simbólicamente la resistencia, el diodo, no representa físicamente los componentes, sin embargo, sí voy a empezar a dibujar algunas cosas como el cocodrilo de referencia o las puntas de osciloscopio, que ahora voy a agregar en breve. Bueno,
Hasta ahí estamos con la parte de anticiparnos un poquito al circuito, a lo que va a suceder, eh, identificar dónde vamos a poner apuntado el osciloscopio, otorgarle colores a algunos potenciales importantes del circuito, y eso después nos va a facilitar mucho la parte de volcarlo al protoboard, ¿sí? Vamos a repasar un poquito la estructura interna del protoboard de paso, ¿sí? En el protoboard tenemos en la parte de arriba y en la parte de abajo tenemos lo que yo le llamo rieles, porque van de punta a punta, así como las vías del tren, que es todo esto de acá, que ahora voy a señalar en breve. Todo eso de ahí es algo que debería tener continuidad de punta a punta, aunque en algunos protoboards puede ser que venga cortado por la mitad, así que ojo, tengan la prudencia de conocer sus protoboards y saber si su protoboard tiene continuidad de punta a punta o si está cortado en la mitad. Generalmente yo le suelo hacer un patch, un arreglo que es básicamente un puentecito ahí en el medio. ¿Sí? Yo generalmente siempre le pongo esos cablecitos cuando la cámara decide hacer foco. Ahí está. Esos dos cablecitos para darle continuidad de punta a punta, ¿sí? Y eventualmente también le hago estos cruces para que lo que yo conecte acá sobre este riel, ¿sí? Que está ahí puenteado con el cablecito negro, también me lo trae para el otro lado y sigue siendo todo un único circuito, un único potencial. Lo que conecto acá o lo que conecta acá va a estar automáticamente en el mismo nodo del circuito. Entonces tenemos los rieles, vamos a darle distintos colores en principio, tiki tiki, colores. Ahí va. En principio, esos rieles son independientes. Yo los puedo usar para lo que quiera. En algunos protoboard te dice, te sugiere ahí, qué sé yo, positivo, negativo, dice, tiene algunas indicaciones, tiene algunas tiritas rojas, pero no, uno no está obligado a usarlo siempre para un positivo, negativo. O sea, es un pedazo de metal que uno lo puede usar para lo que quiera. Tiene esas tiritas rojas y azul, del otro lado rojo y azul. Nada, son sugerencias. Vos tenés total libertad de usar el protoboard como quieras, ¿sí? Y después tenemos algunos nodos más chiquititos que van en este sentido. Así, agrupados de A5, ahora sí le voy a dar algún color cualquiera, ¿sí? Esto de acá, ese cuadradito, no tiene conexión con este otro, que le voy a dar otro color, ni tampoco tiene conexión con estos dos de enfrente individualmente, y por eso también les voy a dar otro color. Bueno, cada uno de estas tiritas de 5, ¿sí? Yo le voy a llamar estrellita o costillita, depende del día, básicamente porque si yo lo represento como un nodo de un circuito, es em, un lugar, por ejemplo, voy a representar ese nodo, el nodo azul. Ese nodo azul tiene como 5 patitas o 5 lugares de conexión que en este momento no van hacia ningún lado, ¿sí? Y que 360 sobre 5, tiki, 72, visualizar, copiar, 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 copiar. Ahí está. Son 5 conexiones que no van hacia ningún lado, ¿no? Y al lado está el nodo fucsia, o la costillita fucsia esa que yo dibujé, que tampoco va hacia ningún lado y no guarda ninguna relación con la costillita o la estrellita verde o amarilla o todas las que estén a continuación, ¿sí? Especial atención acá en el medio, que no hay continuidad. Esto es ideal casualmente cuando uno ya necesita conectar algún tipo de integrado. Si lo tengo por acá, sí.
Bueno, este es un circuito un poquito más complejo, ¿no? Esto de acá arriba. Esto lo hice, está en mi canal de YouTube, que se llama Armando Protoboard casualmente, así que está hecho etapa por etapa, apunto a que en algún momento se pueda llegar a esto, ¿no? A poder armar muy estratégicamente, muy ordenadamente, circuitos de mayor complejidad. ¿Mm? Y fíjense cómo a medida que uno va conectando cosas en el protoboard, también es conveniente ir coloreando el circuito según la relevancia de esos distintos nodos. Bueno, pero por ahora nos quedamos acá, con circuitos sencillitos por ahora. Después se va a poner más complejo. Bueno, entonces tenemos, a ver, una resistencia de 1K, vamos a revisar, marrón, negro, rojo, perfecto, y un diodito 1N4007, 4001, 1N... No lo dice, creo. Bueno, vamos a usar un diodo rectificador. Podría ser este de acá, un 1N4001 4000, o hasta 4007, o podría ser el 1N4148, porque total vamos a manejar corrientes muy bajitas. Eso es algo también a tener en cuenta, ¿no? Que cuando uno vaya a hacer el protoboard, también tiene que medianamente prever si va a manejar grandes corrientes o también prever si algún dispositivo, si algún dispositivo fuera a calentar, tener la prudencia de dejarlo bien elevado, como en el caso que estuvimos trabajando con la resistencia de 100 ohm y 10 watts, cosa de que se deje un despeje importante para que el calor no me derrita el protoboard, cosa que puede suceder, ojo. En este caso, suponiendo que el transformador entregue, por ejemplo, no sé, 20 volt, 30 volt en algún momento, y suponiendo que el diodo se fuera a comportar como un cable, esos 30 volt estarían aplicados sobre la resistencia de 1K. Por lo tanto, 30 volt dividido 1000 ohm te da 30 miliamperes. Son corrientes muy bajitas, ¿sí? Entonces, en cuanto a la corriente que va a manejar el circuito, el protoboard está más que bien, no hay ningún problema. Si en algún momento ustedes fueran a ensayar un circuito que maneja grandes corrientes, mucho cuidado que tal vez el protoboard no sea apropiado para manejar grandes corrientes. Bueno, ahora sí, vamos a revolver los componentes en el protoboard y lo voy a hacer de manera estratégica. En algunos casos, algunos eligen respetar la disposición del circuito. Entonces, capaz que ponen el diodo por acá, así, y ponen la resistencia por acá. Con lo cual respetan la misma estructura que me está presentando el circuito arriba. Eso puede, bueno, puede ser que les ayude en principio, pero no es lo ideal. Em, Porque no siempre va a encajar este tipo este volcado así directo, no siempre va a encajar de manera óptima en lo que estemos haciendo. Otra cosa más, mucho cuidado si ustedes fueran a conectar un componente así, en vertical, sobre la misma costillita o sobre la misma estrellita, ese componente está cortocircuitado porque debajo hay contactos de metal todos unidos. Entonces está puenteado. Ese componente queda directamente anulado del circuito. Bueno, otra cosa que yo les recomiendo es no cortarle las patas a los componentes, especialmente cuando tenemos tan pocas cosas ahora, tenemos una resistencia y un diodo nada más, entonces es lo ideal trabajar lo más amplio posible, lo más cómodo, también para evitar que la patita del componente, cuando viene el cocodrilo, si tiene algo de movilidad, no haga cortocircuito con otras cosas alrededor. Si yo a este le dejaba las patitas todas muy juntas, ahí. Y esto yo lo veo así, ¿no? Como que esto es el componente, ¿sí? El ánodo y el cátodo del diodo. Si yo vengo con un cocodrilo acá y ese cocodrilo se mueve y me empieza a pivotar, en algún momento puede ser,
este cocodrilo y este cocodrilo, si yo le dejo las patitas muy juntas, es probable que termine haciendo un cortocircuito. Entonces, siempre es recomendable cuando trabajamos con protoboard, trabajar lo más cómodo posible y alejando, si es posible, alejando las patitas de los componentes. Cuando yo tengo un integrado, eso lógicamente no va a ser posible. Vos tenés una patita al lado de la otra, ahí no hay manera de alejar las cosas, pero en este caso sí, y lo vamos a hacer. Entonces voy a aprovechar las patitas largas de cada uno de ellos para ¿Te trabajar parece? siempre. Sí, ¿No está demasiado larga? está A ver, a ver, a ver exag- la resistencia. exageradamente larga. A ver. Bueno, al principio voy a hacer esto. Ah, está bien, si lo vas a poner así, sí. Yo pensé que lo ibas a poner en vertical. No, no. Bueno, No están conectadas ahí. correctísimo. Sí, sí, lo puse así a propósito. Bueno, entonces, del lado del ánodo, yo debería pintar todo esto de fucsia, o ese color, sea cual sea. Está como diciendo, toda esa tirita ahora pertenece a la costillita fucsia o a la estrellita fucsia. Por acá, del lado del cátodo, tendría que ser la parte amarilla. Ah, bueno, sí. Eh, ahora sí. Amarillo. Y del lado de la derecha, ¿sí? Ya pasando por la resistencia, en azul. Pero, oh, vaya, vaya, acá me encuentro un error de conexión. El diodo está apoyado en una costillita donde está solo el cátodo, ¿no? El cátodo quedó ahí en esta costillita o en esta estrellita y está solo él. No hay una conexión con la resistencia. Entonces, esto así, para que esto sea amarillo y esto sea amarillo, yo necesitaría usar un puente o un cable diciendo esto de acá y esto de acá permanecen al mismo nodo o al mismo potencial eléctrico del circuito, lo cual es un desperdicio. Yo no quiero agregar cables a un protoboard cuando tengo dos componentes, es algo muy sencillito. Entonces, esto así, en principio estaría mal conectado o no va a funcionar. Yo necesito que se apoye la resistencia en el mismo nodo amarillo, ¿sí? Vamos a achicar un cachitín ahí. Esto. Ahí va. Y Ahora me gustó. ahora sí, ahora sí. Siempre que armemos un protoboard con poquitos componentes, mm, siempre vamos a tratar de evitar agregar cables innecesariamente, ¿no? Si se puede resolver así directamente con los componentes, con sus patitas, evitemos agregar cable porque cada cable que yo agrego es aumentar la probabilidad de falla o la probabilidad de que se te corte un cablecito y te quede incrustado en el protoboard. Entonces, siempre tratemos de evitar de agregar cables, ¿sí? Tratemos de resolverlo lo más sencillito posible. Bueno, después necesitamos el transformador. En este caso yo lo voy a representar con fichas banana cocodrilo. Si tengo fichas banana cocodrilo, tengo. Hay que ver cómo sale esto. Esto es... Ah, ok. Bueno, las fichas banana cocodrilo generalmente las hacemos rojo y negro, pero tratándose de un transformador en donde la señal es alterna y está cambiando su polaridad, no tengo eh, positivo y negativo o positivo y 0 volt, sino que eso va a estar cambiando en función del tiempo. Entonces, tratándose de un transformador, es indistinto como yo coloco esto acá. Bueno,
pero sí tengo definido un potencial de referencia, que va a ser mi 0 volt para el osciloscopio. Entonces voy a poner esto de acá, de este lado, a propósito, y esto de este lado, acá mordiendo a la patita de la resistencia. Ahí. Y ahora con un poquito de arte vamos a... Ahí está. Un horror, pero bueno, es lo que hay. Bueno, y de la misma manera vamos a traer la ficha banana para acá. Y el cocodrilo sería, bueno, hacia el nodo fucsia. Voy a dejar así en diagonal para que se vea. Listo. Bueno, hasta ahí tenemos la conexión del transformador con el diodo y la resistencia en serie, todo atravesado por la misma corriente. Acá la corriente va a ir de izquierda a derecha y eso lo va a estar indicando la posición del diodo, ¿no? Es la única forma en que el diodo va a permitir que circule corriente. Bueno, acá lo que nos faltaría es indicar la canal 1 y canal 2 del osciloscopio, o sea que vamos a hacer así. Canal 1 viene al nodo amarillo, o sea que puedo morder sobre la patita de la resistencia o puedo morder sobre la patita del cátodo del diodo, es lo mismo. Y el canal 2, a ver, vamos a ver cómo lo hago esto un poquito mejor. Ahí. Canal 2 sin duda, ahí, mordiendo sobre el ánodo del diodo. Y faltarían los cablecitos respectivamente. Ahí voy a borrar el texto de canal 1 y canal 2, creo que ya queda claro cuál es cuál. Em, ah, bueno. Em, y esto tendría que respetar el mismo color coherentemente. Ahí va. Bueno, detalles. Cuando tenemos las puntas de osciloscopio, las original, cada una de ellas tiene su cocodrilo de referencia. ¿Mm? Esto es un temita que ya se desarrolló cuando hablamos de osciloscopio, pero no es tan mal recordarlo. Bueno, yo además tengo mis puntas con los anillos respectivos, ¿no? El canal amarillo va a ser este de acá, ¿sí? Y el canal violeta o fucsia o
cual sea este color, también tiene están identificados en la ficha BNC y en la punta del osciloscopio. Pero, acá la cuestión es que este canal, que va a ser utilizado como canal 2, tiene su cocodrilo de referencia. Y también tengo el canal 1, ¿sí? Que también tiene su cocodrilo de referencia. Recuerden siempre que estos dos tienen que ir siempre al mismo lugar del circuito. Si no, si yo los pongo en distinto lugar, voy a estar haciendo un cortocircuito, porque esto y esto están en un contacto metálico a través del osciloscopio. Viaja por el osciloscopio, sale por el otro canal y además está conectado al chasis del osciloscopio. O sea que no crean que por tener dos cocodrilos de referencia, utilizo uno con respecto a una cosa y el otro con respecto a otra cosa. El 0 volt del osciloscopio o la referencia del osciloscopio tiene que ser una sola. Entonces, en este caso, si yo lo quiero hacer en rigor, yo tengo que agarrar esto así y decir, bueno, vos vas a hacer la referencia. Opa, vení para acá. Bueno, está rebelde. Ponele que vos sos la referencia que sale acá del canal amarillo, ¿no? Pero del otro lado también tenemos la referencia que sale del canal rosa o fucsia o como sea este color. ¿Sí? Entonces, ambas referencias conectadas al mismo lugar del circuito o utilizo una sola. ¿Está bien? Mucho cuidado con eso, que más adelante, spoiler alert, si estamos a altura de hacer spoilers, cuando trabajemos con un rectificador de onda completa y empecemos a colorear el circuito, vamos a descubrir que acá tengo 4 colores. Voy a respetar lo mismo que hice antes, ¿no? B2, fucsia y azul. Entonces arrancamos por acá arriba. Digo, todo esto, tiki y tiki, va a ser el nodo fucsia, porque va a medir el B2 con el canal 2. Hasta ahí estamos todo monono. Genial. Y del otro lado salía un color azul o celeste. No me odien, ya le cambio el color. Y digo, genial, hasta acá está todo bien. Entonces, si yo apoyo la punta de osciloscopio entre el canal azul y el fucsia, estoy midiendo B2. Pero cuando yo vengo para acá a ver BL, vamos a descubrir, debería usar otro color, esto y esto, es lo que allá habíamos pintado de amarillo, es el potencial mayor en la carga, ¿sí? Esto está todo bien, pero nos queda una parte del circuito sin colorear. Y ahí es donde decimos, opa, aparece otro colorcito. Sí, verde, ponele. Entonces, acá es donde aparece el problema. Si yo coloco el cocodrilo de referencia en el nodo que yo pinté de verde, pero simultáneamente pongo el cocodrilo de referencia como para medir B2, estoy apoyando uno en el azul, otro en el verde, y automáticamente estoy haciendo un puente al diodo 3. Básicamente estoy a través del osciloscopio, estoy cortocircuitando estos dos. Le voy a poner en rojo. Tuki. No me dejó. ¿Dónde fue a parar esto? Sí. Ah, está bien. Modo normal. Entonces, por una cuestión de error de procedimiento, un error operativo, yo estoy bajando simultáneamente el cocodrilo de referencia de canal 1 y el cocodrilo de referencia del canal 2. Si yo los bajo simultáneamente en distintos nodos del circuito o en distintos potenciales, los estoy cortocircuitando.
Entonces, lo que originalmente era el nodo azul y el nodo verde eran cosas distintas, ahora de golpe todo esto pertenece todo al mismo nodo y acabo de puentear al diodo 3. Así que mucho cuidado en la parte procedimental acerca de cómo vamos a conectar las cosas. Esto es un spoiler. Vamos a primero terminar con rectificador de media onda. Esto ya está, creo yo. Me lo voy a copiar todo esto así como está, porque es muy práctico. Y me lo voy a llegar a la siguiente hoja, a ver si me sirva. Bastante bien. Bueno, en este caso agregamos un capacitor de 22 microfaradios. Acá había una trampa, y es que el símbolo no corresponde a un capacitor de 22 microfaradios, que va a ser un capacitor electrolítico. Había que hacer esa pequeña corrección. Para definir cómo conecto este capacitor electrolítico, yo tengo que observar el circuito, tengo que leer el circuito. Sabemos que en algún momento va a circular corriente cuando el diodo lo permita. Sabemos que la corriente va a ir así en sentido horario y que va a circular por la resistencia de arriba hacia abajo que nos define estos potenciales. Originalmente esto estaba en la resistencia. Como la resistencia y el capacitor están en paralelo, todos los elementos en paralelo están sometidos a la misma tensión, por lo tanto va a replicar potencial mayor y potencial menor, así como está indicado. Y del símbolo, mucho cuidado con esto, del símbolo del capacitor electrolítico, lo que tiene mucha pinta de ser el signo negativo o el potencial menor, porque parece el signo menos, si yo saco este palito de nada más, digo, ah, mirá, es un signo negativo. Es en realidad el potencial mayor. Ojo. Bueno, acá nos faltaría colorear un poquito del circuito. Todo esto pertenece al mismo nodo. Y esto de acá, wow, acabo de descubrir una función. Todo eso pertenece al mismo nodo. Con respecto al circuito anterior, esto es el rectificador de media onda solito. Lo único que tenemos que hacer es agregar en paralelo a la carga, en paralelo a la resistencia, agregar un capacitor. No es para nada difícil. Sí va a ser difícil para mí dibujarlo probablemente. Especialmente porque un capacitor electrolítico, cuando yo lo veo desde arriba, se ve así. No tiene mucha emoción. No sé dónde está. Ahí va. Nada, ese es el capacitor electrolítico visto desde arriba. No, no es muy divertido dibujarlo, no, no sé si es tan fácil reconocerlo. Y no recuerdo si tengo alguno dibujado en perspectiva. Mm, no, por acá no. Así que bueno, quedará así. Es un capacitor de 22 microfaradios, va a ser bastante chiquitito. Pero por suerte viene con patas largas. Ahí está, ahora sí. Bueno, esto así como está, plantea un poquito una incoherencia
entre los componentes que dibujé antes, que están como en una vista plana, vista desde arriba, y este capacitor que agregué a propósito, como visto en 3D, em, para enfatizar especialmente el negativo, que justamente lo estoy poniendo al revés, así como lo estoy presentando, va de cajón a que explote. A ver si me deja girarlo. Uh, Ahí va. Una patita por acá. Vamos a correr un poquito el capacitor. Y otra patita para allá. Y tan sencillo como eso es el rectificador de media onda con capacitor. Y después viene el rectificador de media onda con capacitor, pero un capacitor más grande. O sea que es exactamente todo esto mismo que yo agregué acá. Copiar y pegar todo en el mismo lugar con un capacitor más grande. Nada más, simplemente saco uno y pongo el otro. Reemplazo el de 22 microfaradios por el de 100 microfaradios. Bueno, y ahora sí creo que llega el momento de afrontar el rectificador de onda completa. Acá tengo que pensarlo bien estratégicamente. Tengo que ver que yo tengo que conectar el transformador como arriba y abajo de este rombo, y la carga a la izquierda y a la derecha. Y yo podría la resistencia colocarla acá en el medio. O sea, en definitiva, dibujado así como está, va a ser bastante incómodo volcarlo al protoboard. Entonces, voy a hacer una cosa. Voy a arrancar por dibujar la resistencia y eso ya me va a pintar algunos nodos. Quiero copiar la resistencia, copiar, pegar. Y casi caprichosamente lo voy a poner en diagonal. Esto voy a estar en problemas. Achicándole un poquito las patas. Ahí creo que va a estar bien. Y va a ser el centro de atención de nuestro protoboard. Y a propósito lo voy a clavar así. Entonces esto ya me define el amarillo y el verde. Bueno, genial. Entonces, qué bronca que no llego. Listo. Bueno, ahí va. Todo esto será el nodo amarillo. Y esto de acá será el verde. Bueno. Y ahora sí empezamos a bajar los dioditos. Opa. Entonces, hacia el nodo amarillo tengo el cátodo de diodo 1 y el cátodo de diodo 2. A ver cómo queda esto. Creo que también le voy a achicar un poco las patas. Ahí. Y ahí. Entonces, este será diodo 1, por ejemplo. Y acá diodo 2. Creo que dije bien, ¿no? Sí, diodo 1 y diodo Dios. Dios. Dije. Bueno, esto ya me define otros dos colores en el protoboard. Donde está el ánodo del diodo 1 será el fucsia.
Y donde tengo el ánodo del diodo 2 será el color azul. Exactamente. Bien. Ahora, me faltaría entonces diodo 4 y diodo 3. El diodo 4, primero vamos de a uno. El diodo 4 está entre el nodo verde y el nodo fucsia. Bueno, justamente el nodo verde y el nodo fucsia me quedó ahí, enfrentadito, una monada. Así que esto va a ser el diodo 4 y tiene su cátodo apuntando hacia el nodo fucsia, que, oh casualidad, justo es como lo había copiado. Genial. Y me falta... Ahí está. Esto y esto. Tráeme un par frente. Ahí va. Bueno. Y me falta entonces el diodo 3, que está entre el nodo verde y el nodo azul, y tiene el cátodo apuntando hacia el nodo azul. Que, oh casualidad, me quedó ahí súper canchero. Entonces, fíjense cómo no respeta ni de casualidad la posición de arriba del plano eléctrico, ¿no? O sea, está realizado de manera óptima, está pensado eh, para que quede todo cómodo. Inclusive, cuando yo después tenga que hacer el rectificador de onda completa con capacitor, yo puedo generar acá un poquito de espacio, como para que me quede un agujerito acá en el nodo verde disponible y el de arriba, ¿sí? Justo los agujeritos de arriba de la resistencia, eh, no puedo, no puedo, es más fuerte que yo. Si no, si no calza en donde tiene que calzar, nada, una cuestión súper, súper detallista. Ahí va, listo. Ahora sí. Me dejé un agujerito arriba de la resistencia en el nodo verde y en el nodo amarillo, que es donde yo después puedo calzar el capacitor electrolítico que desee. Bueno, y nos faltaría entonces el transformador. El copiar y pegar no está funcionando para nada, está súper rebelde. Pero es el, el software que usás vos, ¿no? No, no sé a qué echarle la culpa. El Illustrator generalmente es bastante retobado con el Ajá. copiar y pegar, pero bueno, ya está, ya se resolvió. Bueno, entonces, en este caso recuerden que el potencial menor de la carga no tiene conexión directa con el transformador. En el transformador no puedo hablar de potencial menor porque recuerden que esto es cambia de polaridad. Entonces ahora no tendrá mucho sentido em, cómo yo presento el cable rojo y negro, que es porque todas las fichas banana cocodrilo que tengo son rojo y negro, ¿no? Ni más ni menos que respetando el manojo de cables rojo y negro siempre, que, insisto, en un transformador no tiene mucho sentido. Bueno, cuestión, sí tiene sentido donde yo los voy a conectar en el circuito, así que tengo que buscar un cocodrilo en el nodo fucsia y otro en el azul. Me quedan enfrentados. Bueno, entonces voy a hacer así, este me lo voy a traer así, va a venir para acá. Acá voy a aprovechar para morder las dos patitas y bloquearlo, ¿sí? Para que, lo voy a hacer así de costado. Si yo muerdo dos patitas, y ahora lo miro de frente, el cocodrilo tiene menos libertad de movimiento. Eso es algo muy piola para que no se me vaya a hacer un cortocircuito con otro nodo del circuito. Y arriba lo mismo podría hacer siempre que les tire la patita o que bajo el diodo. A este lo voy a bajar. Entonces este cocodrilo quedará ahí, mordiendo las dos patitas simultáneamente y tiene menor libertad de movimiento. Pluma, pluma, tiki.
Eso es extrañísimo. Ahí va. Esto por un lado y piqui, piqui, piqui y piqui. Ajá, ok. Ahí va. Entonces ya tengo el transformador conectado a los extremos de, del puente de diodos. ¿Se llama puente de diodos esto? No, se llama rectificador de onda completa. Y creo que en ningún lugar dice puente de diodos. Así que puente de diodos es esta distribución de 4 diodos así colocados. Es un puente de diodos. Y casualmente tengo el transformador en los extremos de arriba y abajo, así como está dibujado acá, y la carga en los extremos de la izquierda y la derecha. Como lo puse en el protoboard, es otra distribución, pero respeta las conexiones del plano. Bien. Y ahora nos faltaría las puntas de osciloscopio, que acá no las dibujé. Bueno, estoy dándole al control C, 35. Ah, ya sé cuál es el problema del control C. Estaba haciendo falso contacto del control en el teclado, así que claramente esa es la cuestión. Channel 1, Channel 2, todo lindo. Channel 1 al amarillo, Channel 2 al fucsia. Está todo lindo siempre que yo tenga la prudencia, y por eso tiene acá un signo de exclamación. Acá había una advertencia oculta como diciendo, ojo, cuando conecten el osciloscopio, ¿sí? Y acá hay que aclararlo. Bueno, ahí está la aclaración hecha. Entonces, vamos a hacer así. Acá me faltó la referencia. Pucha. Hace rato que me viene faltando la referencia. Ah, me la debo haber. Ok, lo debo haber eliminado cuando arrastré. Vamos a hacer una pequeña corrección. Acá, copiar. Bueno, suponiendo que copió, ¿no? Ahí va, acá lo mismo. Acá estaba todo bien. Acá está todo piola. Y acá es donde la cosa se complica. Como quiero enfatizar que las dos referencias no van al mismo tiempo, a propósito, voy a hacer esto. Que cuando yo quiera ver la tensión en la carga, puedo tener la punta de arriba conectada en canal 1 y canal 2. Las dos puntas pueden estar conectadas simultáneamente, pero cuando quiera ver el canal 1, activo solo el canal 1 del osciloscopio y conecto la referencia del canal 1, ¿sí? Y ahí voy a estar midiendo BL. Genial. Si ahora yo quiero pasar a medir B2, tengo que levantar primero la referencia del canal 1, ¿sí? Primero saco la referencia del canal 1 y recién después conecto la referencia del canal 2, que será el nodo celeste o azulito. Así que bueno, en este circuito hay que tener esa precaución, ¿sí? De todas formas, por una cuestión de diversión, en algún momento vamos a bajar ambas referencias al mismo tiempo
y vamos a ver qué pasa. Eso se los dejo como actividad para ustedes, para que analicen qué va a pasar en el circuito si yo bajo los dos cocodrilos de referencia y hago un cortocircuito al diodo 3. ¿Mm? Así que bueno, Po- ah, Pobre D4. de 4. Claro, va a quedar polarizado en directa. Pobre, dejémoslo ahí en D4. Pobre D4. Ahí, hasta ahí llegamos. Estamos por hoy, Guille. Mira, Perfecto. son casi las 12 de la noche. Todavía sigue siendo feriado. Vamos a disfrutar estos 3 minutos que quedan de feriado. Así que Exactamente. gracias por estar ahí del otro lado. No sé si Por querés, nada, señor. Un placer, como querés siempre. comentar algo más de todo esto. No, no. Simplemente espero ver los protoboards armados de los chicos y que. Porque había algunos chicos que tienen osciloscopio, así que espero Genial. que puedan medir y que puedan en la próxima clase. Bueno, yo ahí estoy completando el circuito con los detallitos que faltan. Ahí, igual esto no se los voy a pasar. No, no por capricho, sino porque quiero que tomen apunte. Wow, Ah, claro, solamente le vas a pasar el video. exactamente. Ahí va. A ver si os están revisando las clases grabadas. Así que bueno. Corto la grabación. Hasta acá llegamos por hoy. La clase que viene ya nos tiramos de cabeza a hacer las prácticas de laboratorio. Espectacular. Nos vemos. Bye bye. Bueno.